La hija del director general se desmayó en una cafetería. La camarera hizo algo que el médico dijo que era imposible. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Todos los jueves a las 4:03, como un reloj, Ethan Brooks y su hija de 8 años, Grace, cruzan las puertas del Riverside Café. Y, sinceramente, era el único momento de la semana en el que no se sentía ahogado por las hojas de cálculo y las conferencias telefónicas. Grace prácticamente saltaba hasta su mesa habitual, situada en la esquina junto a la gran ventana con vistas al parque. Con sus rizos rubios rebotando, hablaba sin parar sobre todo lo que había pasado ese día en el colegio. Hoy hablaba de cómo su amiga Emma había traído un hámster para enseñarlo a la clase y de cómo el hámster se había escapado y se había metido debajo del escritorio de la señora Peterson y toda la clase había tenido que ayudar a atraparlo. Ethan se quedó de pie en la barra, escuchando solo a medias, con el teléfono vibrando sin parar en su bolsillo con correos electrónicos que, al parecer, no podían esperar ni 5 malditos minutos más. Pidió lo de siempre sin siquiera pensarlo. Café solo para él y chocolate caliente sin azúcar para Grace, con nata montada extra, porque los jueves eran especiales. La camarera que trabajaba esa tarde era alguien a quien había visto por allí, pero con quien nunca había hablado. Rachel algo, decía su etiqueta con el nombre. Tenía un aire tranquilo, como si se fijara en todo pero no dijera mucho. Cuando Rachel trajo las bebidas a la mesa, dejó con cuidado el chocolate caliente de Grace y sonrió a la niña, que ya estaba sacando su bloc de dibujo y sus lápices de colores. Aquí tienes, cariño, con nata extra, tal y como te gusta. Grace le sonrió radiante. Gracias. ¿Quieres ver lo que estoy dibujando? Rachel miró a Ethan como pidiendo permiso y él asintió, distraído por otro correo electrónico que iluminaba su pantalla. Pero entonces Rachel hizo algo que le llamó la atención. Inclinó ligeramente la cabeza y su sonrisa se desvaneció un poco mientras miraba a Grace con más atención. La niña estaba un poco pálida, tal vez un poco sudorosa alrededor de la línea del cabello, y sus manos temblaban ligeramente cuando cogió el lápiz de color morado. La mayoría de la gente no lo habría notado, pero los ojos de Rachel se detuvieron en la muñeca de Grace, donde un monitor continuo de glucosa asomaba por debajo de la manga. El dispositivo pitó suavemente, un sonido al que Ethan se había acostumbrado tanto que ya casi ni lo notaba. Sacó su teléfono, comprobó la lectura sin siquiera levantar la vista de sus correos electrónicos y se acercó para ajustar la bomba de insulina de Grace, sujeta a su cinturón. Está bien, solo tiene un nivel un poco bajo, dijo con naturalidad, como si no fuera gran cosa, porque para él se había convertido en una rutina. Rachel asintió lentamente, pero no se alejó de la mesa, y algo en su interior le dijo que prestara atención. Ese viejo instinto que creía haber enterrado hacía 2 años, cuando entregó su licencia de paramédico y se puso un delantal. Grace levantó su dibujo, una imagen de 3 personas de pie bajo un gran sol. Dos de ellas se cogían de la mano con una figura más pequeña en el medio, y sobre ellas flotaba otra persona con alas y un halo. Esos somos papá y yo, explicó Grace, señalando con su lápiz de colores. Y ese es mi amigo, al que aún no conozco. Y esa de ahí arriba es mamá. Ahora es un ángel, porque se puso enferma como yo y se fue al cielo. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta y vio cómo Ethan apretaba la mandíbula y agarraba la taza de café con demasiada fuerza. Es precioso, Grace, dijo Rachel en voz baja, con sinceridad. Ethan carraspeó y cambió rápidamente de tema, volviendo a preguntarle a Grace por la historia del hámster. Pero Rachel captó el dolor que brillaba en los ojos de ambos. Ese tipo de dolor que nunca desaparece del todo. Solo aprende a vivir en silencio, en segundo plano. El teléfono de Ethan sonó y él miró la pantalla, tensando todo el cuerpo. Tengo que contestar. Es la oficina de Singapur, murmuró, ya de pie. Miró a Rachel, un poco desesperado. ¿Puedes echarle un ojo durante 2 minutos? Estaré justo ahí fuera. Rachel asintió. Por supuesto, tómate tu tiempo.
Apretó el hombro de Grace y salió a la acera, paseándose de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Rachel se sentó en la silla frente a Grace y observó cómo la niña tarareaba una canción en voz baja y pintaba el cielo con trazos azules. Todo parecía estar bien, normal, solo una niña disfrutando de su chocolate caliente un jueves por la tarde. Pero entonces Grace dejó de tararear. El lápiz de colores se le resbaló de los dedos y rodó por la mesa. Sus ojos se desenfocaron y se quedaron mirando al vacío. Señorita Rachel. La voz de Grace sonó débil y temblorosa. No me encuentro bien. Y en esa fracción de segundo, todas las alarmas que Rachel había intentado silenciar durante 2 años comenzaron a sonar en su cabeza. El monitor de glucosa en la muñeca de Grace pasó de emitir un pitido suave a una alarma a todo volumen. Ese sonido agudo y estridente que lo atraviesa todo. Y el corazón de Rachel te le subió a la garganta porque conocía ese sonido. Sabía exactamente lo que significaba. El pequeño cuerpo de Grace comenzó a balancearse hacia adelante como si estuviera a punto de caerse de la silla. Rachel se movió más rápido de lo que lo había hecho en 2 años, cogiendo a la niña antes de que cayera al suelo y bajándola con la mayor suavidad posible. La gente que estaba en la cafetería se volvió para mirar, algunos jadeando, la taza de café de alguien golpeando la mesa, y en cuestión de segundos había al menos 3 teléfonos grabando todo porque, al parecer, ya nadie sabe cómo ayudar. Solo graban. Rachel lo ignoró todo, centrada por completo en la niña que yacía en el suelo, con los ojos entreabiertos, pero sin ver realmente nada, la piel húmeda y demasiado pálida. Presionó 2 dedos contra el cuello de Grace, sintió el pulso débil y rápido bajo su tacto y miró el monitor de glucosa que seguía pitando en la muñeca de la niña. 40 miligramos por decilitro. Esa cifra le revolvió el estómago a Rachel, porque cualquier valor por debajo de 70 es malo. Pero 40 es peligroso. Es un nivel tan bajo que puede dejar a una persona inconsciente en muy poco tiempo. Grace, cariño, ¿me oyes?, dijo Rachel, manteniendo la voz tranquila, aunque sus propias manos empezaban a temblar. Necesito que te quedes conmigo, ¿de acuerdo? Mantén los ojos abiertos, cariño. Grace murmuró algo que no tenía sentido, con los párpados temblorosos. Y fue entonces cuando Ethan entró corriendo por la puerta, con el teléfono todavía en la mano, y su rostro pasó de estar confundido a absolutamente aterrorizado en medio segundo. Se arrodilló junto a ellas y Rachel pudo ver que su cerebro se había bloqueado por completo. Toda esa compostura de director ejecutivo desapareció cuando agarró la mano de su hija. Grace, Grace, que alguien llame al 911 ahora mismo. Su voz se quebró y rebuscó torpemente en el pequeño botiquín de Grace tratando de sacar la inyección de glucagón de emergencia, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía quitar el tapón. Rachel extendió la mano y le agarró la muñeca. No con brusquedad, pero con la firmeza suficiente para que él la mirara. Señor, necesito que me escuche ahora mismo. Soy paramédica titulada y sé exactamente qué hacer, pero necesito que confíe en mí. Ethan la miró como si acabara de empezar a hablar en otro idioma. ¿Qué es usted? Usted trabaja aquí. Es camarera. Rachel no tenía tiempo para explicarle toda su vida, así que se limitó a mirarlo a los ojos y se lo repitió más despacio. Trabajé como paramédica durante 6 años. Déjeme ayudar a su hija. Algo en su voz debió de calmar su pánico, porque asintió con la cabeza, sin soltar la mano de Grace, pero retrocediendo lo suficiente para dejar espacio a Rachel. Cogió la bolsa médica y sacó un tubo de gel de glucosa. Luego llamó por encima del hombro a la camarera, que estaba allí paralizada. Oye, ¿tienes sobres de miel? Tráeme 5 ahora mismo. La chica prácticamente tiró el paquete y Rachel abrió uno con los dientes. Este era el momento decisivo. La elección podía salir bien o mal, y Rachel lo sabía. Dar glucosa por vía oral a alguien que apenas está consciente es muy arriesgado, porque si no puede tragar, podría atragantarse. Y eso empeora las cosas 10 veces más. Pero la inyección de glucagón que Ethan tenía en la mano tardaría entre 10 y 15 minutos en empezar a hacer efecto, y el 911 tardaría al menos 8 minutos en llegar con el tráfico de la ciudad.
Y Grace no tenía tanto tiempo que perder. Rachel tomó la decisión. Ethan, necesito que le sujetes la cabeza así. Le colocó las manos con cuidado, luego tomó una pequeña cantidad de miel con el dedo y comenzó a frotarla por el interior de la mejilla de Grace, contra las encías, utilizando una técnica que había aprendido años atrás de un paramédico veterano que la recomendaba encarecidamente. Absorción sublingual, dejando que el azúcar se absorbiera directamente en el torrente sanguíneo a través del fino tejido de la boca sin que la niña tuviera que tragar nada. Todo el café se había quedado en silencio, excepto alguien en la esquina trasera, que seguía hablando por teléfono con el operador. Y Rachel siguió hablando con Grace con esa voz baja y firme, la misma que solía usar en las llamadas de ambulancia cuando todavía creía que era buena en esto. Vamos, pequeña, lo estás haciendo muy bien. Quédate conmigo. Tu padre está aquí, yo estoy aquí. Vas a ponerte bien. 3 minutos que se hicieron eternos. Cada segundo parecía el momento en el que el organismo de Grace iba a rendirse por completo. Pero entonces los párpados de la niña se movieron de verdad, y sus labios se movieron, y salió una vocecita débil. Papá, Ethan soltó un sonido que era mitad sollozo, mitad risa, y le agarró la mano como si nunca fuera a soltarla. Rachel miró el monitor y vio que los números por fin empezaban a subir. 52, 55. Seguían siendo bajos, pero iban en la dirección correcta. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca, y Rachel sintió que todo su cuerpo comenzaba a temblar ahora que la crisis inmediata estaba pasando, porque podía oír esas sirenas y le traían recuerdos que realmente no quería recordar. La ambulancia se detuvo fuera con las luces rojas y azules parpadeando a través de las ventanas de la cafetería, y 2 paramédicos entraron corriendo con su equipo. Todo profesionalidad y eficiencia, como solía ser Rachel antes de que todo se viniera abajo. Se puso de pie con las piernas temblorosas y dio un paso atrás para dejarles espacio para trabajar, y comenzó a recitar la información con ese tono profesional y seco que le volvía a la memoria como un reflejo muscular. Niña de 8 años, diabetes tipo 1, episodio hipoglucémico. La lectura inicial de glucosa era de 40. Se le administró glucosa sublingual a través de miel a las 16:07. La paciente recuperó la conciencia a las 16:12. La lectura actual está subiendo. Uno de los paramédicos la miró mientras comprobaba las constantes vitales de Grace y entrecerró los ojos como si intentara reconocer su rostro. Hayes, Rachel, Hayes, creía que habías dejado el servicio. Rachel apretó la mandíbula y se limitó a asentir con la cabeza, sin atreverse a decir nada más porque ya se le cerraba la garganta y no podía dejar de temblarle las manos ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Cargaron a Grace en la camilla y Ethan se subió a la parte trasera de la ambulancia con ella. Pero justo antes de que se cerraran las puertas, se volvió y miró a Rachel a los ojos a través de la multitud que se había reunido. Por favor, dijo con voz ronca, por favor asegúrate de que esté bien. La mujer que nos ayudó, volveré, lo prometo. Le entregó su tarjeta de visita al gerente de la cafetería y y entonces la puerta de la ambulancia se cerró de golpe y la sirena volvió a sonar. Ese horrible sonido que taladraba el cráneo de Rachel. Dio unos 10 pasos hacia la parte trasera de la cafetería antes de que su visión se estrechara, los bordes se oscurecieran y se volvieran borrosos. Y de repente ya no estaba en el Riverside Café. Se encontraba en medio de una autopista empapada por la lluvia, 2 años atrás, con metal retorcido y cristales rotos por todas partes. Podía oler la gasolina, oír los gritos de una mujer, ver el zapato de un niño pequeño tirado en la carretera, y sus manos estaban cubiertas de sangre que no dejaba de brotar por más que lo intentara. El gerente de la cafetería la encontró en la pequeña oficina detrás de la cocina, sentada en el suelo con las rodillas recogidas contra el pecho, jadeando como si acabara de correr una maratón, con lágrimas corriendo por su rostro. Oye, oye, ¿estás bien?, le dijo el gerente, agachándose a su lado. Hoy has salvado la vida de esa niña. Eres una heroína. Pero Rachel solo negó con la cabeza, porque los héroes no se quedan paralizados. Los héroes no dejan morir a los niños.
Los héroes no se rinden. En el hospital, Grace estaba conectada a un gotero y a monitores. Ahora estaba estable, pero la mantendrían en observación durante la noche, y el médico apartó a Ethan en el pasillo. Su hija estuvo a pocos minutos de perder completamente el conocimiento. Señor Brooks, una hipoglucemia tan grave como esa, si hubiera continuado mucho más tiempo, ahora estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Quien quiera que la ayudara antes de que llegara la ambulancia sabía exactamente lo que hacía. Ethan se frotó la cara con la mano, sintiéndose agotado de repente. La camarera de la cafetería dijo que había sido paramédica. El médico asintió lentamente. Bueno, utilizó una técnica avanzada que la mayoría de los paramédicos ni siquiera conocen. Su hija tuvo suerte de que ella estuviera allí. Al día siguiente, Ethan volvió al Riverside Café tan pronto como terminaron las horas de visita. Necesitaba encontrar a Rachel. Necesitaba darle las gracias de verdad, pero la gerente solo negó con la cabeza cuando le preguntó por ella. Rachel había llamado esta mañana para decir que estaba enferma. No había faltado ni un solo turno en 2 años, ni una sola vez, pero dijo que necesitaba unos días. Ethan sintió que se le encogía el pecho. Necesito hablar con ella. ¿Me puede dar su número? El gerente dudó, claramente indeciso, y finalmente lo escribió en una servilleta. Debió de llamarla 5 veces ese día, y todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Así que, al final, dejó un mensaje. Probablemente su voz sonaba más desesperada de lo que él pretendía. Soy Ethan Brooks. Ayer le salvó la vida a mi hija y ni siquiera sé su nombre completo, pero necesito saber que está bien. Por favor, llámeme. Rachel se sentó en su pequeño apartamento estudio, escuchó el mensaje de voz 3 veces y se quedó mirando el uniforme de paramédico, que aún colgaba en su armario como un fantasma de otra vida. En la pared había una foto de su antiguo equipo, todos sonriendo delante de la ambulancia, y junto a ella un recorte de periódico amarillento con el titular: Un niño muere en un accidente de carretera a pesar de los esfuerzos de rescate. Ella había sido la paramédica principal esa noche, la que debería haber salvado a ese niño de 7 años, pero se quedó paralizada durante 30 segundos que le parecieron 30 años. Y cuando recuperó la compostura, ya era demasiado tarde. El grito de su madre aún vivía en las pesadillas de Rachel. La forma en que agarró el uniforme de Rachel y sollozó: Dijiste que estaría bien. Me prometiste que estaría bien. 3 días después, Rachel finalmente se obligó a volver al trabajo, y en cuanto entró por la puerta de la cafetería, lo vio. Ethan Brooks estaba sentado en la misma mesa de la esquina, como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Y cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, Rachel supo que ya no podía escapar de esa conversación. Rachel intentó pasar por delante de Ethan y dirigirse a otra sección de mesas, pero él ya se había levantado y caminaba directamente hacia ella. Y había una mirada en su rostro que decía que no iba a dejar que ella eludiera esta conversación. Por favor, dijo, con voz tranquila pero firme. Solo dame 5 minutos, es todo lo que te pido. Rachel miró al gerente de la cafetería, que observaba desde detrás del mostrador, y la mujer se limitó a asentir con la cabeza, como si ya hubiera decidido que Rachel tenía que lidiar con esto. Tómate tu descanso, cariño. No pasa nada. Se sentaron en la misma mesa donde todo había sucedido 3 días antes, y Rachel mantuvo la mirada fija en el veteado de la madera, incapaz de mirarlo directamente. Ethan se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, y cuando habló, su voz se quebró ligeramente. He venido a darte las gracias. Eso es todo. Gracias por salvar la vida de Grace cuando yo me quedé completamente paralizado y no pude hacer nada para ayudar a mi propia hija. Rachel negó con la cabeza, con un nudo en la garganta. Solo hice lo que habría hecho cualquiera con formación médica. No es gran cosa. No hagas eso, dijo Ethan. Y ahora había algo agudo en su tono. No minimices lo que hiciste. Me dijiste que trabajabas como paramédico. En pasado. ¿Por qué? ¿Por qué ya no estás ahí fuera haciendo eso en lugar de servir café? La pregunta golpeó más fuerte de lo que Rachel esperaba, y sintió que algo dentro de ella se rompía.
Todo lo que había estado reprimiendo durante 2 años se derramó antes de que pudiera detenerlo. Porque maté a un niño, dijo, y las palabras salieron planas y sin vida. Hace 2 años, un accidente en la autopista, un niño de 7 años atrapado en el asiento trasero. Yo era la paramédica jefe y me quedé paralizada. Durante 30 segundos me quedé allí parada y no pude pensar con claridad. Y cuando reaccioné, ya había fallecido. Su madre me gritó que le había prometido que se pondría bien. Y tenía razón, se lo prometí. Y luego le fallé. Rachel finalmente miró a Ethan, con los ojos ardientes. Así que recurrí a mi licencia y acepté este trabajo porque ya no confiaba en mí mismo. Y francamente, tampoco lo hacía nadie más. Ethan se quedó callado durante un largo rato y Rachel esperaba que se levantara y se marchara. Quizás murmurara alguna excusa cortés sobre la necesidad de volver al trabajo, pero en cambio hizo algo que ella no esperaba. Mi esposa murió hace 3 años, dijo en voz baja. Grace sufrió una cetoacidosis diabética durante su diagnóstico inicial, cuando todavía estábamos aprendiendo a manejar todo. Sarah me llamó 3 veces esa tarde diciendo que se sentía mal, mareada, con náuseas, y yo estaba en medio de una reunión de la junta directiva que me parecía tan importante que no podía salir. Su voz se quebró. Las 3 veces le dejé el mensaje en el buzón de voz. Cuando llegué al hospital, estaba en coma y nunca despertó. Rachel contuvo el aliento porque entendió perfectamente lo que él estaba diciendo. El peso de esa culpa que nunca desaparece, por mucho que la gente te diga que no fue culpa tuya. Así que lo entiendo. Ethan continuó. Sé lo que son esos y sí que te devoran por dentro a las 3 de la madrugada. Sé lo que es aparecer cada día y fingir que estás bien cuando en realidad solo estás actuando de forma mecánica. Antes de que Rachel pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y entró corriendo un pequeño torbellino rubio. Grace Brooks llevaba un vestido morado y su bomba de insulina estaba decorada con pegatinas brillantes, y se dirigió directamente a la mesa de Rachel. Eres una heroína, señora. Grace echó los brazos al cuello de Rachel y ésta se quedó paralizada durante un segundo antes de levantar los brazos y abrazar a la niña, y entonces empezó a llorar de verdad. El tipo de llanto que no se había permitido en 2 años. Grace se apartó y la miró con seriedad. Mi fiesta de cumpleaños es el próximo sábado en el hospital. ¿Vendrás, por favor? Papá dijo que podía invitar a quien quisiera, y quiero que tú estés allí. Rachel miró a Ethan por encima de la cabeza de Grace, y él asintió. Es en el ala benéfica del hospital infantil. Soy uno de los patrocinadores y hay alguien allí a quien me gustaría que conocieras. El director del programa de recertificación de paramédicos. Tienen becas para personas que quieren volver al campo. Rachel abrió la boca para decir que no, para dar alguna excusa sobre por qué era una idea terrible, pero Ethan se inclinó sobre la mesa y sacó un papel doblado de su chaqueta. Investigué lo que te pasó. El accidente. Leí el informe oficial del forense. Rachel se tensó y sus ojos brillaron de ira. No tenías derecho a indagar así en mi vida. El informe dice que el niño murió por las lesiones internas causadas por el impacto, dijo Ethan con suavidad. Un traumatismo masivo. El forense escribió que ninguna intervención médica en el lugar del accidente habría podido cambiar el resultado. No le fallaste, Rachel. El accidente lo mató antes de que tú llegases. Las palabras la golpearon como un golpe físico, porque ella nunca había leído el informe completo. No se atrevía a mirarlo. Simplemente había cargado con la culpa como si fuera suya. ¿Estás completamente seguro?, susurró ella. Estoy seguro, dijo Ethan. Te has estado castigando por algo que nunca estuvo bajo tu control. Rachel se cubrió el rostro con las manos y se dejó romper, y Grace se subió a su regazo y le acarició el pelo como si estuviera consolando a un animal asustado. Cuando Rachel finalmente levantó la vista, Ethan la miraba con una expresión que era en parte un desafío. Entonces, ¿vendrás a la fiesta? Y Rachel, por primera vez en 2 años, se oyó decir que sí. Rachel estaba fuera del salón de baile del hospital infantil con un vestido que le había prestado una compañera de trabajo y sintiéndose como si estuviera a punto de entrar en la fiesta equivocada.
rodeada de gente con ropa de diseño que probablemente había donado más dinero antes del desayuno que lo que ella ganaba en un año. Todo el lugar estaba decorado con cintas y globos morados para concienciar sobre la diabetes. A través de las puertas de cristal, podía ver a las familias charlando, a los médicos estrechando la mano a los donantes y a los niños corriendo con la cara manchada de glaseado. Estaba a 2 segundos de dar media vuelta y volver al autobús cuando la puerta se abrió de golpe y Grace salió corriendo con un vestido morado brillante y su bomba de insulina sujeta a un cinturón especial con estrellitas. Has venido, de verdad has venido. La niña agarró a Rachel de la mano y la arrastró al interior antes de que pudiera inventarse una excusa para escapar. Y de repente, Ethan también estaba allí, con un elegante traje, pero sonriendo de una manera que lo hacía parecer menos un pez gordo de una empresa y más un padre aliviado de que la fiesta de su hija fuera bien. La fiesta continuó con tarta, juegos y un montón de discursos de médicos que hablaban sobre la financiación de la investigación de la diabetes. Y Rachel empezaba a pensar que tal vez podría pasar desapercibida y marcharse temprano. Pero entonces Ethan se acercó al micrófono que había al frente de la sala. Quiero contarles algo que sucedió hace 3 semanas, dijo, y todo el salón se quedó en silencio. Mi hija Grace se desmayó en una cafetería porque su nivel de azúcar en sangre bajó a niveles peligrosos, y yo me quedé completamente paralizado. Pero allí había una camarera llamada Rachel Hayes que le salvó la vida. Rachel sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia ella y quería desaparecer, pero Grace le cogió la mano y no la soltó. Ethan siguió hablando. Lo que la mayoría de ustedes no saben es que Rachel no es solo una camarera. Es una antigua paramédica que dejó de trabajar en medicina de urgencias hace 2 años, después de que una tragedia le hiciera dudar de sí misma. Le hizo pensar que ya no era lo suficientemente buena para hacer ese trabajo. Hizo una pausa y Rachel pudo ver cómo se le movía la garganta, como si intentara controlar sus emociones. Rachel utilizó una técnica llamada absorción sublingual de glucosa para estabilizar a Grace. Es arriesgada, es avanzada y ella la realizó a la perfección. Cuando llegaron los paramédicos, uno de ellos la reconoció y más tarde me dijo que era una de las mejores en su campo antes de dejarlo. Un médico entre el público, un hombre mayor con canas y mirada amable, asintió y tomó la palabra. Esa técnica requiere un juicio increíble y manos firmes. La mayoría de los paramédicos no la intentan porque el margen de error es muy pequeño. La señorita Hayes tomó exactamente la decisión correcta. Entonces, la directora del hospital dio un paso al frente, una mujer de unos 50 años que llevaba una etiqueta con el nombre de Dra. Patricia Chen. Señorita Hayes, hemos revisado su caso después de que el señor Brooks se pusiera en contacto con nosotros. La caducidad de su licencia fue puramente administrativa, no disciplinaria. No hay constancia de ninguna queja formal contra usted. Rachel sintió que le fallaban las piernas y apretó con más fuerza la mano de Grace. Nos gustaría ofrecerle una beca completa para nuestro programa avanzado de recertificación de paramédicos, continuó la doctora Chen. Y si lo completa, hay un puesto esperándola en nuestro equipo de respuesta a emergencias pediátricas. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Y Rachel se quedó allí de pie, tratando de procesar lo que estaba pasando, porque este tipo de cosas no les sucedían a personas como ella, a personas que metían la pata y huían. No sé qué decir. Consiguió salir, con la voz temblorosa. Grace la miró con esos grandes ojos azules y le apretó la mano. Di que sí, así podrás salvar a más niños como yo y enseñar a otras personas a ser valientes como tú. Algo en el pecho de Rachel se rompió. Toda la culpa, el miedo y la inseguridad que había estado cargando durante 2 años finalmente se desmoronaron. Miró al doctor Chen, luego a Ethan y luego a Grace. Sí, dijo, y esta vez su voz sonó más fuerte. Sí, lo haré. Quiero hacerlo. Los aplausos que siguieron fueron tan fuertes que hicieron vibrar las ventanas, y Grace abrazó a Rachel por la cintura, mientras Ethan le decía, «Gracias», con la boca desde el otro lado de la sala. 6 meses después,
Rachel respondió a una llamada sobre un niño que tenía una reacción alérgica en un parque infantil, y actuó con la misma mano firme y voz tranquila que casi había olvidado que tenía. Y cuando la madre la agarró después, sollozando, «Gracias, has salvado a mi bebé». Rachel no se derrumbó, solo sonrió y dijo, «Señora, solo hago mi trabajo». Ese jueves a las 4 se detuvo en el Riverside Café, todavía con su uniforme de paramédica, y Ethan y Grace estaban sentados en su mesa habitual junto a la ventana. La cara de Grace se iluminó como en la mañana de Navidad. «Señorita Rachel, ahora parece una auténtica superheroína». Rachel se sentó a su lado, ya no como la camarera nerviosa, sino como su amiga, su familia. Grace estaba coloreando otro dibujo. En este aparecían 3 personas cogidas de la mano bajo un gran sol, y en la parte superior había escrito con letras temblorosas, «Mi familia me salvó y yo les salvé a ellos». Ethan y Rachel se miraron a los ojos por encima de los rizos rubios de Grace, y ninguno de los dos dijo nada porque no era necesario. Ambos entendían que, a veces, las personas a las que salvamos acaban siendo las que nos salvan a nosotros, y que, a veces, la familia no es una cuestión de sangre. Se trata de quien aparece cuando todo se derrumba y se niega a marcharse. A veces, lo más valiente que puedes hacer es volver a aparecer después de haber caído. Si esta historia te ha recordado que las segundas oportunidades son reales, que la curación es posible y que las personas que nos salvan a menudo también necesitan ser salvadas, asegúrate de pulsar el botón de suscripción para no perderte ninguna otra historia que demuestre que siempre vale la pena luchar por el amor y la redención. Haz clic en uno de los videos de tu pantalla, porque cada historia que compartimos puede ser la que te recuerde que nunca es demasiado tarde para volver a ser quien estás destinado a ser. Gracias por estar aquí con nosotros.